A ver, ¿y si cada conflicto que tenemos en una relación no fuera en realidad un problema, sino más bien una oportunidad? Hoy vamos a explorar una idea que puede cambiarlo todo. La clave para resolver los desacuerdos no es ganar, sino servir. Vamos a desglosar cómo es que pasar del egoísmo a la servidumbre puede de verdad transformar nuestras relaciones. Bueno, para empezar, vamos a derribar un mito. Uno bien grande. Esa idea de que el conflicto siempre es algo negativo. La perspectiva que analizamos hoy nos dice que pensar así es de hecho ingenuo. La realidad es que el conflicto no solo es normal, sino que puede ser la mismísima puerta de entrada para crecer en una relación. Y miren, el autor nos lo pone de frente, sin rodeos, con esta frase. Nos está pidiendo que dejemos atrás esa noción de que una relación sana es una donde no hay peleas. Todo lo contrario, lo presenta como una parte normal y de hecho necesaria para crecer. Una idea que, según él, tiene raíces muy profundas. Para que esto quede súper claro, el autor nos cuenta una historia de su niñez que lo marcó. El escenario era el patio trasero de la casa de los chicos Barnes, que era, digamos, el centro de reunión de todo el vecindario después de la escuela. Imagínense la escena, ¿ok? Un patio lleno de niños jugando béisbol. Con toda esa energía y competencia, pues claro, las discusiones eran el pan de cada día. Que si fue jonrón o foul, que si esa pelota es nuestra. El conflicto simplemente era parte del juego. Y justo cuando la discusión se salía de control, aparecía el señor Barnes. Su método era súper directo. Primero preguntaba qué pasaba. Si no se ponían de acuerdo, hacía la pregunta clave. ¿Pueden arreglarlo ustedes y seguir jugando? Si la respuesta era no, bueno, él tenía una solución bastante particular. Sí, así como lo oyen. El señor Barnes sacaba del garaje un par de guantes de boxeo gigantes, súper acolchados. Eran tan grandes y pesados para niños de 10 años que apenas podían levantar los brazos. Los dos que estaban peleando se los ponían y el resto hacía un círculo a su alrededor. Y aquí está la genialidad de su método. Después de un par de minutos de intentar pegarse torpemente con esos guantes enormes, la energía física se agotaba. Y con ella se liberaba la agresión, la tensión se disipaba y lo más importante de todo, nadie salía lastimado. El problema se resolvía y a seguir jugando. Esta historia es mucho más que un recuerdo divertido, ¿eh? Nos deja 4 lecciones cruciales para nuestras propias relaciones. Primero, el conflicto es normal, hay que esperarlo. Segundo, es una oportunidad para crecer. Tercero, si no se controla, puede destruir todo. Y cuarto, necesitamos nuestros propios guantes de boxeo, o sea, reglas que nos ayuden a manejar los conflictos sin causar heridas de verdad. Ok, si ya aceptamos que el conflicto es normal, la siguiente pregunta es, ¿de dónde sale? El análisis se enfoca en 2 fuentes principales que explican por qué surgen los desacuerdos, incluso entre personas que se quieren y tienen buenas intenciones. Y esto es súper importante entenderlo. No todo conflicto nace del pecado o de la maldad. La primera gran fuente son simplemente nuestras diferencias humanas, las que son naturales. La segunda, y la que a menudo es la más destructiva, es nuestro propio egoísmo. A ver, vamos a desglosar esa primera fuente. Nuestras diferencias se pueden ver de 3 maneras. A veces no estamos de acuerdo sobre lo que es verdad o lo que es correcto. Esas son diferencias de creencias. Otras veces vemos la misma situación pero desde ángulos totalmente opuestos. Esas son diferencias de perspectiva. Y por último, a veces simplemente tenemos personalidades y estilos que chocan. Un ejemplo bíblico que es brillante para entender la diferencia de perspectiva es el de Pablo y Bernabé. Pablo estaba enfocado en la misión, en que se cumpliera la tarea. Necesitaba gente eficiente que diera resultados. Bernabé, en cambio, era el hijo del ánimo. Se enfocaba en las personas, en dar segundas oportunidades. Los dos eran hombres buenos, pero su desacuerdo sobre si llevar a Juan Marcos en un viaje misionero fue tan, pero tan fuerte que terminaron separándose. Ojo, ninguno estaba equivocado, simplemente veían las cosas de manera diferente. Y por último, están las diferencias de estilo. Un ejemplo es cuando Pablo le ruega a 2 colaboradoras suyas, Evodia y Sintique, que por favor se pongan de acuerdo. Nunca se nos dice que una tenía razón y la otra no, simplemente sus personalidades chocaban. A veces, la simple falta de química es una fuente real de fricción. Y reconocer que eso es normal es el primer paso para solucionarlo. Habiendo visto las diferencias que son inevitables, pasemos ahora a la segunda fuente, esa que el libro de Santiago identifica como la raíz del conflicto que sí destruye, nuestros propios deseos. El libro de Santiago nos lanza una pregunta súper directa, una que resuena en cualquier relación.
Y lo más interesante es que la respuesta que da no apunta el dedo hacia la otra persona, sino que nos obliga a mirarnos en un espejo. Miren, este es el proceso de escalada que describe Santiago. Todo empieza con un deseo. Yo quiero que esto sea a mi manera. Pero ¿qué pasa cuando no lo conseguimos? El paso 2, frustración. Esa frustración, si no la manejamos, nos lleva a los extremos. Empezamos a codiciar, a envidiar. Y el último paso es la explosión, el conflicto abierto, las discusiones y las peleas. Y con esto llegamos justo al corazón de muchísimos conflictos en el matrimonio. Más allá de si uno es más ordenado que el otro o de las diferencias que tengamos, la batalla de fondo muchas veces se reduce a esto, una pura lucha de voluntades. Yo quiero que las cosas se hagan a mi manera y la otra persona quiere que se hagan a la suya. Entonces, si esa es la raíz del problema, ¿cuál es la solución? ¿Hay un antídoto? Pues para esto nos vamos al capítulo 2 de Filipenses, que nos ofrece un camino que es completamente opuesto al egoísmo. Es radical. Y aquí está el mandato. Y es absoluto. Fíjense bien, la instrucción no es hacer algunas cosas sin egoísmo, sino nada. La solución que se propone es un cambio total de chip. Reemplazar el orgullo por la humildad y elegir activamente ver a la otra persona como más importante. Aquí podemos ver esa batalla interna súper clara. Por un lado está el egoísmo que siempre está preguntando ¿y para mí qué? Y por el otro la humildad que pregunta ¿qué necesita la otra persona? El punto crucial es este. Pasar de una mentalidad a la otra no es un sentimiento, es una elección consciente que se hace. A esto lo llamamos servidumbre. Y es fundamental, de verdad, entender que no se trata de un sentimiento. El amor y el servicio más genuinos muchas veces ocurren precisamente cuando menos ganas tenemos de hacerlo. Es una decisión deliberada de poner las necesidades del otro primero. Claro, uno escucha esto y puede pensar, pero es que eso es casi imposible. Y sí, con nuestras propias fuerzas, quizás lo sea. Por eso se nos presenta un modelo a seguir. La actitud de Cristo, quien eligió voluntariamente tomar la forma de siervo. Nos muestra que este camino no es de debilidad, sino de una grandeza completamente diferente. Y así volvemos al principio, pero ahora con una comprensión mucho más profunda. Cada desacuerdo, cada frustración, cada choque de voluntades no es una señal de que la relación está fallando, es una invitación. Es la oportunidad perfecta para dejar a un lado nuestro egoísmo y en su lugar elegir servir. Y con esto cerramos. La próxima vez que surja un conflicto, en lugar de verlo como una batalla que hay que ganar, ¿qué pasaría si lo viéramos como una oportunidad? ¿Y si esa discusión sobre el dinero o sobre los niños fuera en realidad la mejor ocasión para demostrar amor a través del servicio y crecer juntos de una manera que ni siquiera esperábamos?